Damos gracias a Dios en esta oportunidad nuevamente porque nos tiene con buena salud y además de eso podemos servirle a través de este programa en donde queremos traer una palabra de bendición y de fortaleza para usted en el nombre de Cristo Jesús. Y también pues empezaremos orando y dando gracias a Dios porque podemos servirle de esta manera y también orar por que en Guatemala ha ido aumentando el número de personas contagiadas y nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que gente cercana y conocida de nosotros pues están pasando por este proceso de enfermedad, pero creemos que Dios es un Dios grande en misericordia y podrá fortalecernos en medio de la batalla. Así que oraremos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad que nuevamente nos das, porque nos das la vida y nos das la salud, Señor, y si no fuera por eso, no podríamos nosotros cumplir el propósito, el anhelo que hemos tenido de compartir tu palabra para todo aquel que está necesitado, para todo aquel que está debilitado, está decaído. La palabra tuya, Señor, es una palabra que tiene propiedades tan maravillosas, Señor, que nos alienta y nos levanta. Así que rogamos y también por todos aquellos hermanos, personas conocidas, Señor, que están pasando por este momento tan difícil, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, los ponemos en tus manos, Señor, aunque no te conozcan, quizá pueda venir la enfermedad para hacer sensible su corazón y en medio de la enfermedad puedan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, la vida está en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo, pero todo aquel que hemos recibido a Cristo Jesús, Señor, pues tú tienes una promesa que no moriremos, sino que tú nos pones a dormir. Qué rico es dormir, qué delicioso es dormir cuando uno tiene muchísimo sueño, usted no quiere pasear, usted no quiere hablar de negocios, usted no quiere divertirse, usted lo que quiere es dormir. Así que el Señor de dos maneras actúa. Algunos les da la salud y a otros los pone a dormir. Y así sencillamente. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, fortalécenos a nosotros los que estamos bien para poder aceptar tu voluntad. Si esto es una obra del diablo, pues la reprendemos en el nombre en tu nombre, Señor, y la echamos fuera y peleamos contra esto. Pero si, Señor, tu voluntad es otra, pues la aceptaremos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad quiero compartir yo algo muy precioso acerca del Evangelio de Jesucristo, cómo lo, cómo lo vio el apóstol Juan y cómo lo escribió. Y me gusta mucho porque en el capítulo 1 está hablando de la preexistencia del verbo. Cuando hablamos del verbo estamos hablando de la vida, estamos hablando de Cristo, Jesús es el verbo. El verbo, nosotros sabemos que la palabra verbo, pues que el verbo significa palabra, logos, es el término griego que se describe para palabra, logos, ya existía, no fue creado, es preexistencial y por eso vemos nosotros acá que dice que era, en el principio era o existía. ¿Quién? El verbo, o sea, la palabra. Mire, la palabra tiene tal poder, que ya veo que si alguien, por ejemplo, quiere fastidiarlo a usted, pues lo amenaza, le dice palabras tremendas y lo saca de la esfera de la paz. Y por eso es que la palabra tiene poder para bendecir y tiene poder
para maldecir y para hacer lo malo. Por eso dice acá que, digamos, Dios no era un ingeniero, no era un arquitecto, no era un albañil, no era un maestro de obra. Él, a través de la palabra, que es el verbo, eh, solamente dio la palabra y las cosas fueron creadas, fueron hechas. Por eso dice que en el principio, junto con él, o en él mismo, existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Digamos, aquí podemos hablar de lo que es los clones de Dios o la clonación del Señor. Hace algunos años atrás se hablaba mucho sobre los clones del Señor. Era una derivación de la misma persona. Por ejemplo, perfume. El perfume no es la esencia, sino hay una esencia de la cual se deriva el perfume, pero el perfume no es otro, es la esencia misma, sino que primero crean la esencia y de la esencia derivan un perfume más fuerte, otro menos fuerte y así viene la derivación. No se me ocurre otro ejemplo, perdone, yo no soy un teólogo, solamente soy una caña que Dios recogió y que grita en medio de una sociedad cosas maravillosas que Cristo Jesús ha hecho en mi vida y que me aboco a la palabra del Señor para poder leerla y Él me da un poquito de entendimiento. No soy un teólogo, no soy un apóstol, no soy un maestro de las palabras. Como dijo Juan, solamente soy una caña sacudida por el viento, un hombre agradecido con el Señor que ha vivido muchas experiencias y que dadas estas experiencias, yo quiero trasladárselas a la gente. Muchos de ustedes me conocen como un futbolista. Yo podría enseñarle a jugar fútbol a muchos niños, pero encontré algo mejor. Encontré a Cristo Jesús, o Él me encontró a mí, cambió mi vida, y entonces he sopesado todas estas cosas, y realmente lo que puede cambiar la vida suya, de su familia, se llama Jesucristo, porque eso hizo con la mía. Entonces eso es lo que propongo, estas experiencias preciosas. Entonces, volviendo, en el principio existía, entonces, cuando habla del principio, se habla de cosas antes de que el universo fuera creado por Dios. Según la ciencia es el Big Bang, es una explosión cósmica que ocurrió en el universo y de ahí se formaron los planetas, pues, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia habla de otra cosa. Se refiere antes de que el universo fuera creado, porque como todo lo que vemos, todo lo que la ciencia estudia fue creado. Las enfermedades, aún la medicina misma, ahí está, fueron creadas y ahí está para que nos sirva a nosotros. Pero aquí cuando dice en el principio, dice existía, o sea, ya era el verbo, ya era el verbo. Entonces, se está refiriendo, y repito, perdone, antes de que el universo fuera creado por Dios, lo que esto indica la preexistencia del verbo. O sea, antes. Es una palabra que se pone antes, por eso digamos prenatal. Son las vitaminas, es la comida que una madre que está en un periodo de embarazo tiene que comer, prenatal, antes del natalicio, antes del nacimiento, para que la criatura se desarrolle fuerte. Bueno, antes aquí está hablando, en el principio existía, entonces un plan preexistencial del verbo. Entonces ya dijimos que el verbo es un término griego. Verbo significa logos, que ese logos tiene mucha riqueza, porque también logos
significa mensaje, significa palabra, significa proclamación, significa mandato, significa un asunto importante. Y aquí vamos a hablar entonces que en el principio existía el verbo y el verbo, oiga, era con Dios. Porque si hablamos de que estaba con Dios, podemos eh, nosotros imaginarnos que ya estaba ahí a la par. No, el verbo era Dios, así, y el resto del capítulo. Él estaba en el principio, ahora dice en el versículo 2, mire, estaba con Dios. Entonces, esto recalca que el verbo y Dios siempre han tenido una preciosa comunión, el verbo con el Dios Padre, y entonces en ningún tiempo ha dejado de existir esta comunión. Comparten una relación personal y eterna. Y esa es una unidad y totalidad perfecta. Y eso es lo que Cristo Jesús viene a tratar, a trasladarnos a nosotros, que nosotros tengamos también una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esta unidad que tenemos nosotros con Él nos va a servir maravillosamente para el tiempo que tengamos de vida nosotros en esta tierra. Mire, lo vamos a vivir nosotros en comunión con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto va a hacer que nosotros empecemos a llevar una calidad de vida. Claro, hoy necesitamos de los medios, pero los medios solamente nos van a dar un servicio porque el que nos da vida eterna se llama Cristo Jesús. Pero caminemos. Entonces, dice en el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Verbo, porque el Verbo era el agente activo. Dios el Padre, en sus pensamientos, tenía qué era lo que iba a hacer. Y el agente activo para realizar estas cosas era el verbo. Aquí dice, bien, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, ¿quién? El verbo. Nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. El verbo, luego el verbo, que es la palabra, pues le hicieron un cuerpo al verbo. Y así como a usted y a mí, a nosotros, nos hicieron también un cuerpo. Porque nosotros no nacimos con este cuerpo, sino que este cuerpo se fue desarrollando. Nosotros somos una pequeña partícula o un pequeño ser que viene y ese ser es un esperma, que ese esperma, digamos, la palabra semen, que significa semilla, el esperma es una semilla que fecunda el óvulo y empieza a desarrollarse ahí la vida. Así venimos nosotros al mundo. Entonces todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Mire, entonces el agente activo, decíamos, de Dios en la creación es el verbo, siendo el mismo Dios. Entonces, el verbo no fue creado, sino que Él era el creador. Y sin Él, si no hubiese existido el verbo, si no existiera el verbo, absolutamente nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces, usted, digamos, por el aire, al ver la naturaleza, al ver la tierra, al ver los ríos, yo creo que toda la raza, toda la humanidad, deberíamos de darle gracias a Dios cuando entendemos estas cosas. Porque gracias a Dios nosotros tenemos árboles, el árbol nos provee y purifica el oxígeno, podemos alimentarnos también del fruto que dan los árboles, diferentes tipos de fruto, la tierra el Señor nos enseñó en muchas cosas acerca de la tierra y nos dio la semilla y hoy
comemos. Y hay algo maravilloso que el Señor también dejó, y es el oxígeno. Y nosotros sin oxígeno no podríamos vivir. Tendríamos que ser otra clase de personas, tal vez no podría decirle cómo, pero el oxígeno, como somos personas que necesitamos de ese oxígeno, porque sin el oxígeno nos morimos. Y esta enfermedad que ha venido a hacer estragos, ¿por qué muere la gente? Por falta de oxígeno. Sus pulmones, por eso el oxígeno se ha puesto tan caro. Hoy es, en vez de tener oro, queremos tener oxígeno, porque cuando ya no podemos respirar, ¿de qué te sirve el oro? ¿De qué te sirve tu casa? ¿De qué te sirve tu carro? Tú lo que quieres es respirar porque no te llega oxígeno. Y entonces este oxígeno que viene de Dios, que también Dios lo da. Mira cómo es Dios de precioso, porque el mismo oxígeno que respira un cristiano, lo respira un borracho, lo respira un marihuano, los que están presos en la cárcel, el Señor les da oxígeno, porque es para buenos y malos. Pero un día tendremos que dar cuenta de las cosas que Dios nos ha dado. Es algo precioso. Entonces dice, vuelvo a la carga y dice, en él estaba la vida. Mire, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando acá, mira. Entonces, ¿por qué? Aquí se refiere a la vitalidad y al vigor de la creación que está sujeta a Cristo. Porque ¿quién es la vida? Cristo. Entonces la naturaleza misma está sujeta a Cristo. Mire, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy. No estamos viviendo solo una pandemia. Cuando nosotros nos damos cuenta a través de las noticias de lo que pasa en Europa, los bosques en Europa se han incendiado hectáreas de hectáreas. La verdad es que eso consterna mi corazón porque veo cómo la naturaleza misma se está destruyendo a causa del pecado del hombre. Los animales han dejado de existir y entonces la naturaleza, dice la palabra ya en el libro de Romanos, que la naturaleza gime. ¿Qué entiende usted por gemir, estimado hermano, amigo? ¿Qué entiende usted por gemir? Gemir es un llorar, es un lamento. Y dice la palabra en el libro de Romanos que la naturaleza misma está gimiendo, está llorando, como la mujer que va a dar a luz pero no ha dado a luz. El advenimiento, la manifestación de los hijos de Dios. Y la naturaleza pareciera que no, no gravitara, pero la naturaleza nos mira. Los árboles son seres vivos, el agua. Y entonces nos mira a nosotros y nos mira la naturaleza, que nosotros con tal de vender la madera botamos y talamos un bosque que ha costado miles de años en florecer. Desviamos los ríos, las cuencas y les quitamos su camino, el camino que Dios les había puesto, y por ese camino los ríos caminaban, iban a desembocar al mar. Hoy el hombre lo ha desviado el curso de los ríos. Comunidades enteras que vivían de la agüita, ahora ya no la tienen. Peces que antes existían se han muerto porque el hombre mismo ha incidido en la naturaleza, y no solo de esta manera, sino que el hombre mismo ha abusado de los animales y ha tenido relaciones con animales, y estos animales han infectado al hombre. Por ejemplo, ahora entendemos cómo apareció el SIDA, la relación del hombre con animales. Ahora entendemos cómo apareció también esta pandemia a través de animales que el hombre tal vez no solamente se comió, sino que sacrificó. Saber
¿Qué pudo haber hecho el hombre? Y hoy estamos viviendo las consecuencias de una mente torcida y de una mente disoluta. Hasta podemos pensar conjeturas como, por ejemplo, ¿no será que los hombres, por querer enriquecerse, crearon un virus como este para que todos tengamos que comprar medicina? Y los creadores de la medicina, los dueños, los laboratorios, se enriquecen de una manera tan grande, al mismo tiempo que nos estamos muriendo por falta de oxígeno. Vemos en las noticias que ya los hombres están dando tour fuera de la tierra. Y yo no creo llegar nunca. Si con buena fortuna me monté en un avión, no creo llegar a vivir una experiencia de esa, sobre todo en mi vejez. Pero alabo y glorifico el nombre del Señor. Y dice la palabra que la naturaleza misma gime, se está quejando con dolores como dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, la naturaleza misma también será restaurada. La naturaleza está bajo maldición. Por eso los árboles también se enferman, tienen plagas, se pudren y se están muriendo. Y entonces dice que la vida, en Él estaba la vida. Cristo es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la que iba a alumbrar. La vida era la que iba a hacer feliz a estos hombres. Y la luz, oiga la luz, una de las propiedades de la luz es que brilla en las tinieblas. Cuando está hablando de este brillo, está hablando de la corrupción espiritual. Porque vea usted nuestros gobiernos. Y yo no me estoy quejando porque yo no puedo cambiar esto. Dios sí lo puede cambiar. Ellos nos venden comida. Ellos aprueban comida. Ellos aprueban medicina. Ellos aprueban bebidas, tabaco, que saben que a usted le va a hacer daño. ¿Para qué nos ponen a nosotros albergues? ¿Para qué nos ponen a nosotros comedores solidarios si nos están matando de otra manera? A nosotros mismos, a nuestros padres, el sistema lo convirtió en un borracho, lo convirtió en un drogadicto. Por eso hay mucha gente que se quiere ir a Europa, a los Estados Unidos, a Australia, allá donde todo esto ya no es penado, no es penado por la ley. ¿Por qué persiguen a los narcotraficantes si ellos mismos, ahora, estos mismos gobiernos de los cuales estamos hablando, nos venden las mismas drogas, solamente que con receta de un profesional de la medicina que respalda eso, pero o nos volvemos drogadictos a través de hierbas, a través de estupefacientes que se consiguen en el mercado negro, o nos volvemos dependientes de las drogas a través de los medicamentos. Y entonces eso es lo que estamos viviendo. Y dice aquí la palabra, y la luz brilla en las tinieblas. Conocí un amigo que hace años le dieron un puesto público. Este amigo como profesional tenía una licenciatura, abogado y notario. 2 meses pudo trabajar en la institución que le dio la oportunidad de trabajar porque tuvo que supervisar laboratorios. Laboratorios que solamente le cambiaban la etiqueta a la medicina que ya estaba vencida y la seguían vendiendo, porque ninguno queremos perder absolutamente nada.
lo podrido en los supermercados, lo vuelven a reprocesar y nos lo vuelven a vender con otro envase, con otro producto. Y por eso es que el Señor vino y dice, la luz brilla en las tinieblas, porque vino a alumbrar. Mire hoy, por ejemplo, hoy yo soy un hombre que ya vivió más de medio siglo. No sé si le llegará a vivir un siglo, pero desde hace mucho tiempo, de mi niñez, veía cosas. No teníamos la tecnología que hay ahora, pero nuestros juegos eran juegos un poquito más sanos que los juegos de hoy. Y entonces la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas, queremos seguir viviendo en la oscuridad, porque en la oscuridad, cuando hablo de la oscuridad, hablo de la corrupción espiritual y moral que es propia de la naturaleza pecaminosa a causa de la caída. Y por esa razón Jesús vino para llamar a la humanidad y sacarla de las tinieblas. Ya no estamos hablando de una religión, estamos hablando de salvación. Las religiones son obscuras. Nosotros tenemos un libro, o muchos libros, a los cuales denominamos Biblia. Usted lo puede leer. Pero hay otros libros llamados apócrifos, que no son, eso significa que no son inspirados, sino creados por los hombres, para esclavizar a los hombres. El hombre quiere esclavizar al hombre hoy ya no a través de actos bélicos, sino a través de la religión. Y por eso es que hay tanta controversia. Por eso tengo que aclararle que este evangelio no es una religión, sino es la luz. Yo estaba ciego, yo no veía, no conocía el camino. Y un día la luz me alumbró, porque la luz tiene que alumbrarte personalmente. Porque este alumbramiento del cual te estoy hablando es un cambio de vida desde el hogar. Y le hablo a usted y a usted, señor y señora. Debe de haber comunión. Hoy la mujer anda por un lado y el hombre anda por otro lado. ¿Por qué? Porque no hay luz. Está siguiendo hombres, está siguiendo religión, está siguiendo usted una iglesia falsa, no la iglesia de Cristo. Y por eso vino el Verbo y vino y era la luz. Pero antes del Verbo, ahora está hablando de un hombre que traía luz. Pero no era un foco, sino la luz es la verdad. Y venía ese hombre. Dice un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Qué lindo nombre, Juan. Porque Juan significa Jehová ha impartido gracia. Y vino este hombre. Aquí habla, vino este hombre. Y apareció Juan con un mensaje para dárselo a los hombres de aquel tiempo. Y aquí vemos que ya Miqueas en el capítulo 3 y versículo número 1 hablaba proféticamente del advenimiento de este hombre que iba a venir a hablar del camino de otro que habría de venir. Y aparece Juan para dar testimonio de la luz. Juan apareció para hablar de la luz. Oiga, entonces la luz no es el sol. La luz no es la energía eléctrica. La luz se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino para darte una luz
que no te la puede dar el mundo, porque solo Cristo Jesús puede convencerte de que estás caminando en un camino oscuro, cuando Él te da la luz y te alumbra. Por razones de tiempo tengo que quedarme aquí y despedirme, pero seguiremos platicando en una próxima oportunidad acerca del verbo. Que el Señor te bendiga grandemente y quizá algún día nos conozcamos. En el nombre de Jesús. Amén.